El diplomatario urraqueño está confeccionado. Ha sido la doctora Irene Ruiz-Salvi, que en el año 2003 ha confeccionado el diplomatario de Doña Urraca. Son 149 diplomas, lo que la reina tuvo entre el año 1109 y 1126, en los cuales ella ejerció la jurisdicción o la potestas sobre el reino de León y de Castilla. Muy poco diploma. Esto indudablemente tiene relación con la guerra civil, por un lado dentro de sus territorios y por otro lado con la guerra contra Aragón. No tanto con la guerra contra los musulmanes, porque básicamente ese estadio se encuentra más o menos paralizado de alguna manera, y el ex esposo de la reina, que era Alfonso el Batallador, ¿no es cierto?, rey de Pamplona y de Navarra, llevaba a cabo. La reina más que todo se dedicó a la organización interior. Aquí encontramos una cuestión interesante en relación a la pregunta: ¿dictó realmente fueros Doña Urraca? Porque lo primero que habría que determinar es que si de esos 449 diplomas, ¿cuáles son o cuáles han sido propiamente fueros? Ahora, es interesante también decir que yo acabo de mencionar que el fuero es un instrumento jurídico, pero eso es para nosotros. Para ese momento no existe una única palabra ni significado, es polisémico el concepto, y por lo tanto hay que hacer un estudio no solamente de los términos, sino que además del contenido de los diplomas, para poder ratificar si, por ejemplo, una donación, es decir, donación que generalmente es una ratificación de algo que su padre, por ejemplo, ha hecho, corresponde a un fuero o no. Y en caso de serlo, ¿cuáles son los elementos novedosos que la reina incorpora en función de que desde la muerte de su padre hasta el momento en que ella asume, y en medio de toda esta maraña, podríamos decir, de confusiones políticas y de guerra, cómo ha cambiado la situación de esa sociedad en particular? ¿Ya? Esta es la típica idea de poder encontrar la ley nueva en relación a la ley vieja, podríamos decir. Y ese es uno de los desafíos que tiene este estudio, que llevamos con el profesor Melo, ¿no es cierto? Ya este es nuestro último año de Fondesit y todavía estamos en ello, ¿ya? Pero que indudablemente hay que estudiar aquí no solo la forma, la naturaleza, pero hay que estudiar también la sociedad en donde esto claramente se ha aplicado y en qué momento, ¿no? ¿Qué momento en relación a estos años turbulentos de gobierno de la reina? La doctora Irene Ruiz-Salvi, que es paleógrafa, historiadora, ha hecho esta colección del diplomatario regio de Doña Urraca, y ella determina, según los criterios que ella tiene, que el documento 49 y el documento 67 son los dos únicos fueros que la reina Urraca, en propiedad, habría zanjado, habría dictado, es decir, habría corroborado. Con el profesor Melo, y siguiendo los criterios que después los podríamos decir, conversar, hemos determinado que hay más documentos que sí obedecen formalmente a estas características de ser instrumentos jurídicos privativos, ¿no es cierto?, con una aplicabilidad puntual y en relación a la ley general, que sería el libre juicio, ¿de acuerdo? Sería el documento 1, 2, 3, 28, 52, 79, 94 y 101, además de los documentos que la doctora Ruiz-Salvi ha señalado. Aquí yo lo que he puesto ha sido la regesta, ¿no es cierto?, la regesta de estos documentos, para que nos demos cuenta que en definitiva, uno aquí es donde entra el trabajo, ¿no es cierto?, del análisis, ¿no?, y el trabajo conceptual. Ratificación, exención, donación, fuero de Salamanca, exención de servicios regios, por ejemplo. Todo esto puede ser considerado bajo este instrumento jurídico que instaura jurisdicción. Hay tres documentos en los cuales la reina, dado el momento también, el ambiente histórico-cultural en el que se está viviendo, en que dona ciertos monasterios, el documento 28, el documento 101, ¿no?, y el documento 52, son documentos en el que la reina dona monasterios, gentes, y da exenciones para o en favor de
el Santo Sepulcro y de la Orden del Hospital en particular. ¿De acuerdo? Entonces uno podría decir ahí, bueno, ¿y cómo es posible y cómo se puede entender que esto sea un fuero y que esto beneficie a la monarca? Sobre todo cuando va a una, vamos a decirlo así, potencia extranjera, ¿no es cierto? Bueno, pero está la capacidad, y eso es lo que estamos determinando, está la capacidad de trasladar la potestad de un lugar a otro por medio de una donación. Y que esas personas, vamos a decirlo así, se den cuenta que las rentas o los diezmos van al monasterio, pero indudablemente se derivan para una causa mayor, ¿no? Que aquellos que peregrinan al Santo Sepulcro no pasen frío, esa es como la razón principal, ¿no? Que puedan comer bien. Esas son las... Entonces, en definitiva, ahí nosotros nos encontramos con el problema, podríamos decir, lo estamos desarrollando, por supuesto, de qué forma podría esto traer un beneficio, más allá que el espiritual, por cierto, ¿no? A la monarca, ¿no? El desprenderse de alguna manera de parte del patrimonio en cuanto a las rentas, por ejemplo, ¿no? En un momento tan complejo como el que ella está viviendo, pero viene y lo hace, ¿ya? Sin embargo, a Cluny, con que su padre había tenido una gran alianza, la reina paralelamente y de alguna forma le suspende los diezmos que le debían. Entonces, ahí hay una cuestión interesante porque tiene que ver con un balance de poder, que también después lo podemos ¿cómo se llama? Lo podemos conversar si ustedes quieren. La determinación de más fueros lleva indudablemente, como yo mencionaba, a ir al cuerpo del documento y ver los alcances, podríamos decir, reales, factibles y posibles que estos documentos puedan claramente tener. Dictó entonces la reina fueros. Bueno, aquí está. Esto es una idea que Diego Melo me dio, porque le gustan mucho los gráficos de dispersión y bueno, me tomó tiempo para hacer esto. Aunque no lo crean. Pero en definitiva aquí vemos los gráficos, aquí vemos el gráfico, vemos los años de reinado, 1109, 1126, y los documentos que consideramos que son estos fueros. Y aquí podemos ver indudablemente que en el momento de la ascensión de la reina, los documentos 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Están dados en la ciudad de León y claramente está en el epicentro del poder. Cuyos documentos tienen relación con instituciones propias del Reino de León, indudablemente la catedral, indudablemente la ciudad, ¿no? Y las gentes de la ciudad. Y luego podemos ver que el año 1112, 1113, ya se produjo una separación con el rey de Aragón. Es menos la recurrencia de este tipo de instrumento jurídico. Y cuando aparece un instrumento jurídico entre 1112 hasta 1126, con las características que aparecían en las regestas anteriores, siempre es en los momentos en que la reina y sus ejércitos logran apaciguar y retomar la ciudad. Es el momento propicio para instaurar nuevamente jurisdicción. Pero claro, la jurisdicción no sale gratis. La jurisdicción está algo más. Eso también lo estamos determinando, ¿no? Frente a este escenario, frente a que ha cambiado el escenario y frente a la lealtad de quienes deben estar ahí, lealtad en todo sentido, de palabra y de ponerse con el dinero, por supuesto, ¿no es cierto? Tengo que darle algo más. En este caso, me gustaría puntualizar el documento 94, que es el 26 de julio. Esto es en Burgos. Voy a volver un poco para ver cuál es la regesta de esto. Supresión del mal fuero a los habitantes de Burgos. Este es súper interesante porque Burgos, capital de Castilla, había sido tomado durante bastante tiempo por el rey de Aragón. Las tropas compostelanas, está el arzobispo Compostela, la tropa de Castilla y la reina logran recuperar el sitio. Y lo primero que hace la reina es suprimir lo que se denomina el mal fuero. ¿Cuál era el mal fuero? Era que todos los vecinos de la ciudad de Burgos estaban obligados a ser jueces del rey. Eso era lo malo. O sea, fíjate, el representar al rey en controversias judiciales era visto como malo. Y lo primero que hace la reina es decir, se quita la obligatoriedad y ahora quien sí quiere hacerlo, puede hacerlo, cumpliendo ciertos requisitos. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que a usted le llamó la atención, igual que cuando le llamó la atención a nosotros. O sea, uno podría pensar, oye, tener el favor del rey y estar del lado del rey puede ser muy bueno,
claro. Pero el problema está que cuando estás en una sociedad pequeña y conoces a todo el resto de los que son vecinos tuyos, no únicamente, no habitantes, no, vecinos, personas con casa, con propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Te puede ganar muchas veces la enemistad del vecino. Y no, quizá no es tan bueno. ¿Me entiendan lo que voy? Sobre todo cuando los pleitos en general tienen que ver con límites, con deslindes de tierras, tienen que ver con ciertos privilegios de exención en cuanto a pagos, por ejemplo. Entonces pareciera que no es tan bueno. Y por otro lado, hay una cuestión más. Aquel vecino que es compelido, que es obligado a ser juez de la reina o del rey, indudablemente ve que su capacidad productiva o de trabajo se ve disminuida, porque él tiene que dedicarse a hacer otra cosa y no necesariamente a los trabajos propios que tenga en cuanto artesano, en cuanto persona que trabaja en la tierra, ¿no? Lo que significa, por lo tanto, que su trabajo va a recargar el trabajo del otro miembro de la familia que también explotan, por ejemplo, una propiedad, y no va a tener los beneficios que quisiera. No sé si me explico a lo que voy. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Que uno podría pensar cuando un mal fuero está entre comillas, no porque lo haya puesto yo, sino que porque aparece así en el diplomatario y tiene relación a cómo los vecinos consideran esa carga, podríamos decir. Que el 15 de octubre, perdón, que el 20 de julio de 1118 deja de serlo. Y por lo tanto, uno también podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el poder de la reina? Harto. Porque ahora lo que está haciendo, sí, porque ahora lo que está... Estoy viendo mal. Porque ahora, porque ¿cómo esto puede beneficiar a la reina? Bueno, lo beneficia indudablemente porque ahora quien va a ejercer la labor de justicia, ¿no es cierto?, que es un cuerpo colegiado además, los jueces son un cuerpo colegiado, ¿no? Va a tener, primero va a querer hacer lo que se le está encomendando. En segundo lugar, va a tener el nombramiento directo de la reina y todo el apego de la reina. Y en tercer lugar, se está creando lo que podríamos decir una carrera, un cursus honorum respecto a la administración de justicias. ¿Qué gana la reina con eso? Un funcionariado. La reina y los reyes tienen funcionarios en este momento, en algunos casos sí. Los merinos regios son funcionarios de los reyes. Yo puedo venir y más allá de los títulos que tengas, yo puedo quitarte ese título por ningún motivo en particular. ¿Me explico? Sino que se va creando esta ¿cómo se llama? Esta carrera de funcionario. Y en definitiva, ya para ir cerrando, bueno, aquí está, estos fueros de Urraca. Todo, fíjense ustedes, ¿no? Toma de Burgo y aquí el último es en diciembre a la ciudad, se da este documento en la ciudad de León y tiene que ver también con que cierta casa monástica y cierto territorio y sus gentes son tributarios directos ahora de la Orden de Jerusalén. Nuevamente, ¿por qué la reina puede hacer esto? ¿Cuál sería el motivo frente a la necesidad ¿cómo se llama? De la necesidad de liquidez que todo rey tiene para llevar al cabo sus acciones militares o de defensa, de venir y quitarse entradas, podríamos decir? Bueno, eso es lo que estamos determinando. Yo no puedo responder eso ahora mismo porque lo estamos trabajando desde el punto de vista político y económico, cuáles podrían ser las razones, ¿no es cierto?, y cuál sería la utilidad y el beneficio para la reina. Claramente, uno podría decir, claro, el aspecto devocional no se puede dejar de lado, por supuesto que no. Pero también existe la otra parte, ¿me explico? Yo no quiero decir con esto que la reina actúe únicamente como una persona súper sediente de dinero, se le acusa mucho de eso, ¿no? Pero indudablemente son las necesidades que tiene, pero también es una persona muy piadosa, ¿de acuerdo? Y las conclusiones tentativas, en definitiva, pueden ser vistas desde este punto de vista. ¿Dictó la reina fueros? Sí y no. ¿Desde qué punto de vista? Esto es lo que estamos investigando. Si uno dice desde el punto de vista de un instrumento jurídico válido, consolidado y llamado fuero, nominado fuero, uno podría decir que sí, que son solamente 3 los fueros que dictó. Pero si uno va a la naturaleza de los textos, a la correlación que tiene esto con la ley general y a las añadiduras o modificaciones que la reina hace
en los textos que tienen esta naturaleza, uno puede decir que sí, claramente lo hizo. La pregunta, por lo tanto, ¿dictó realmente fueron la reina Urraca de León? Uno tendría que decir, depende en qué posición del estudio yo me encuentre. Y depende, indudablemente, también cuáles son aquellos factores que me van a interesar a la hora de poder juzgar este concepto polisémico, en la hora de definirlo, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Perfecto con el tiempo también. Lo había pensado así. Interesante, un gran PowerPoint, además. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios, mano alzada. Yo no soy experto en esto ni nada. Pero desde el punto de vista histórico, uno se suele hablar que España era una monarquía rural, que en el momento que se está estudiando se está formando esta monarquía rural. Sí. Y lo que uno ha estudiado más o menos es que normalmente los reyes, cuando ascendían, tenían que jurar en cortes. Exactamente. Y dentro de ese jurar en cortes estaba precisamente el mantenimiento de los fueros, o sea, era un tema esencial. Entonces, primera pregunta, ¿hasta qué punto, aunque doña Urraca haya dictado fuero o no, ella se hacía cargo de todos los fueros anteriores, pasaban a ser de ella? Efectivamente. Segundo lugar, ¿por qué en la historiografía muchas veces la palabra fuero se asemeja o se homologa a privilegio? No sé si es tan exacto eso o no, porque muchas veces se habla de los privilegios forales, sí. pero yo creo que no siempre era así. Y en tercer lugar, ¿quién jugaba lo que se llamaban las cámaras forales? ¿Qué lugar jugaban en esto, digamos? Que pueden ser posteriores. Son posteriores, sí. Pero esas son mis dudas, no te digo ignorar. No, lo primero que nosotros debiéramos decir es lo siguiente. Es que cuando uno habla de un fuero, efectivamente habla de un privilegio. Un privilegio puede ser entendido como un fuero, como una exención tributaria, y tiene que ver con una ley privada, para alguien o para algunos en particular. Al igual que existe, ¿no es cierto?, un privilegio para los nobles que tienen, ¿no es cierto?, no tienes la necesidad de trabajar en la tierra, por ejemplo, ¿no? En este caso, tiende a ser el privilegio, leyes privadas, por eso hablaba de leyes privativas, ¿no es cierto?, para ciertas sociedades que tienen una trayectoria determinada y que quieren regularizarla. Cuando hablo de regularizarla, estoy hablando de legitimarla. Por distintos motivos, para el siglo XI, desde el siglo IX en adelante, por distintos motivos, habían comunidades que no tenían su fuero o sus leyes escritas, las tenían simplemente de palabra. Ahí está la memoria, podríamos decir, ¿no es cierto? Y hay distintos fueros, como por ejemplo estoy pensando en el fuero de Sepúlveda de 1076, donde el rey Alfonso y su mujer dicen claramente lo que hemos oído respecto del fuero, y luego sí, ahora lo vamos a escribir. ¿Te das cuenta? Entonces, en definitiva, lo que el rey hace es un reconocimiento de la sociedad, de las características sociales, económicas, políticas, claramente de la igualdad, pero también de la diferenciación de los vecinos y habitantes de ese lugar, y lo zanja. Y por lo tanto, esa ley, o más bien la norma de esa ciudad o de esa villa queda a un nivel de la ley del reino, desde el punto de vista que ahora todos van a conocer cuáles son las leyes en particular. Entonces, sí, un fuero es un privilegio. Es un privilegio porque indudablemente en el fuero se determina que ciertos tipos de trabajos, por ejemplo, están exentos para alguna sociedad de otros que sí lo tienen, ¿ya? Entonces, es una manera de premiar. Eso sería lo primero. Lo segundo es en relación a el juramento. Nosotros no contamos con elementos cronísticos que nos hablen en que los reyes a partir del siglo III en adelante hayan jurado a las cortes, por ejemplo. Lo que sí uno puede suponer, según la estructura que se tiene del fuero, es que el fuero es el engarce entre la comunidad y el monarca, y que ambos se reconocen en el fuero. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando el rey
La primera cosa, el rey y los reyes necesitan ir comunidad por comunidad siendo reconocidos. Eso sería lo primero, ¿no? Tiene que conocérsele y tiene que reconocérsele. Pero ese reconocimiento es bilateral. La comunidad reconoce al monarca y el monarca a la comunidad. La pregunta es ¿en qué se reconoce? ¿En qué se reconocen? Se reconocen en el fuero. Si somos leales al rey, si esta villa puede no pagar, por ejemplo, había unos fueros que eran bastante, sobre todo los fueros de repoblación, de atraer gente. Sí, en esta villa, para que se aumente el número de personas que hay en esta villa y sean beneficiadas, los vecinos de esta villa, los habitantes de esta villa pueden no pagar impuestos por 2 años. Imagínate. 2 años sin pagar impuestos. Entonces, promueven el enriquecimiento, ¿no? Y hay otros lugares en que esto no es necesario porque esto claramente ya, como es un proceso de avance de la organización del espacio, esto que se llama reconquista, ¿no es cierto? Se puede claramente tener en cuenta. Habrán otro tipo de privilegios que se le darán a las personas. ¿Qué privilegio, por ejemplo, se le puede? Porque esto es muy interesante. En una población nueva hay 2 maneras en que el rey puede instaurar jurisdicción. Grosso modo, 2 maneras. Siempre son particulares y por lo tanto sería malo generalizar. La primera es el rey o los reyes o los agentes legales preguntando cuáles son las leyes del lugar y llevarlas por escrito. ¿De acuerdo? Y siempre añadiendo algo beneficioso, por supuesto. Generalmente estos beneficios que se agregan son beneficios de extender los límites. Y ese vos queda al lado y ahora va ustedes. ¿Te das cuenta? Ah, muy bien. ¿Te das cuenta? Esa sería una manera. La otra manera en lo que el rey puede instaurar jurisdicción es creando villas nuevas. Es decir, fomentando que vaya gente a determinados lugares, pero esta gente que va a determinados y que se puedan asentar ahí y tener, indudablemente, todo lo que podríamos decir, un progreso socioeconómico ahí. Pero, y aquí viene lo interesante, esta gente que sale de un lugar y se desplaza hacia otro lugar, sale con el fuero de origen. Es decir, no es cualquiera el que, esto parece que también es propio de la conquista, ¿no es cierto? No es cualquiera el que se desplaza. No es que lleguemos aquí a un lugar y nos pongamos de acuerdo, qué sé yo, de alguna manera virtuosa o, ¿cómo se llama?, democráticamente de quién va a ser el jefe. No, sale cada uno con el fuero que le corresponde, ergo con los privilegios propios que tienen. Sale todo organizado, en definitiva. Y por lo tanto, esta fue una herramienta interesante para las redes de nobleza, por ejemplo. Porque claro, hay unos que se quedan en la patria patrimonial, por así decirlo, y otros que se van desplazando y después se siguen desplazando. Y por lo tanto, se ve un aumento de redes, por ejemplo, que pueden ser de comercio o ganaderas, ¿no es cierto?, en determinadas cosas. No sé si estoy respondiendo más o menos a la pregunta. Y por lo tanto, uno tendría que pensar que si bien, y volviendo al inicio, que si bien no tenemos el registro claro y juraron al rey, esto sí se produce. Esto sí se produce porque el reconocimiento, fíjate que es más fuerte que venir y jurar. Claro, para nosotros el jurar tiene una característica bien distinta a esta gente, por el tema del honor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí tiene una característica más trascendental, creo yo, porque se está basando sobre el texto jurídico, se está basando sobre las normas de los lugares. No es porque sí nomás, no es en mi persona. Entonces, de alguna manera, podríamos decir, y con esto ya termino, ¿no? Con tiene un doble cierre. Es la persona que jura, pero no está jurando sobre su palabra únicamente. La palabra se la puede llevar el viento. Está jurando sobre el texto, y el texto está escrito. Y el texto claramente me dice, mira qué interesante, lo que puedo y no puedo hacer. Y lo que no dice el texto que no puedo hacer es que no se practica. Sí, pero se practica de forma consuetudinaria. El derecho consuetudinario es complemento del derecho escrito, que es una redundancia, sabemos, pero de lo escrito. Eso es lo que te podría responder. Y es el pacto entre el pueblo y soberano. Sí. En el fondo nace de los pueblos. Por supuesto. O sea, sin fuero no habría... Claro, sin fuero no habría pacto, no habría jurisdicción, no habría monarquía. ¿Otra pregunta, comentarios?
Y una más, ¿tenés que juntar dos? ¿Tres hacemos juntas? ¿Ya? Te transmito. Es que yo me explayo mucho en la explicación, pero lo siento. No, estamos todos con nota. No, te soy yo no sé nada de esto, pero solamente una pregunta para saber. ¿El fuero quién lo solicita la comunidad? ¿O es el rey el que hace el catastro de las normas, digamos, y las pone por escrito? ¿De quién parte la iniciativa? Muy buena pregunta. El fuero originalmente parte desde la inquietud del rey de saber cómo esa sociedad se desarrolla y a la vez la sociedad de el deseo que quiere que sus normas queden escritas o sean reconocidas por el monarca, que da lo mismo, porque la practicabilidad es lo mismo, porque el rey, en base a la pregunta anterior, se compromete a respetar el fuero. Pero también el fuero, ya del siglo XII, XIII en adelante, sobre todo en las zonas de reconquista principal, ¿no? Bajo el Duero, ¿no es cierto? Y bajo el Tajo, es decir, de Toledo hacia el sur, ¿no? Muchas veces el rey tiene la iniciativa de crear estas nuevas poblaciones o de algunas poblaciones que no tienen fuero, darle lo que se llama, igual que aquí hablamos de un mal fuero, un buen fuero. Y esto nosotros encontramos la familia de fueros. ¿Qué son las familias de fuero? Que a lugares donde hay cierto tipo de actividades, cierto tipo de medio natural, donde hay cierto tipo de actividades, se ve qué fuero ha funcionado bien y se aplica sobre ese lugar. Esto es lo que se llama dotar de un fuero nuevo o dotar de un fuero bueno. ¿Por qué? Porque se entiende que da la posibilidad de enriquecimiento. Ojo, que cuando yo digo enriquecimiento, estoy hablando de enriquecimiento en el sentido de subsistencia, llevar una mejor subsistencia, estamos en una economía de subsistencia en este momento, ¿no es cierto? Entonces, de llevar mejor una subsistencia. Entonces, gran parte de esta iniciativa sí sale del rey, pero siempre es la comunidad y el rey. Y ahora lo interesante es que la comunidad de esta acepten un fuero ajeno y lo hagan propio. ¿Te das cuenta? Entonces uno puede venir y decir, por ejemplo, con todas las aprehensiones que uno pueda y todas las puntualidades que uno pueda tener, el fuero de Sevilla de 1243 dice que parte del fuero de Toledo de 1085. Claro, lo que pasa es que le agrega cosas que en Toledo no existen o que están minimizadas, como puede ser todo el tema portuario, ¿no? De aduana y cosas por el estilo, y dice, ¿no? Pero le agrega el tema de caballero y de ciertos, podríamos decir, de ciertos grupos mayoritarios o minoritarios socioculturales, como puede ser mozárabes, como son los mudéjares, etcétera, etcétera. Pero es como... ¿Ah? Supera medida. Supera medida, claro. Es como se dice, ¿no es cierto? Es como el hambre con la gana de comer, ¿no? Porque nosotros queremos estar regularizados y usted quiere jurisdicción, ya. Veámonos en el fuero. Ahí está. Okay. Tal vez sea una cosa pedagógica para la organización, pero me hace ruido cuando hablas de leyes privadas. Sí. Porque se trata de fueros que rigen una comunidad que además están vinculados con el nivel divisorio, que están regulando normas de derecho público, pensando en la ley de la potestad romana. Sí. Si fuera de privado, se estamos abordando un contrato entre dos personas, pero no a nivel social. Entonces, ¿por qué utilizan ese concepto o es una cuestión pedagógica para que entendamos los beneficios? Tiene dos características. Uno es pedagógico, en el sentido privativo que son privados, porque claro, indudablemente una comunidad no hace un trato con un particular y así sucesivamente. Pero por otro lado, tiene que ver, es primero eso, lo pedagógico. Y en segundo lugar, tiene que ver con la característica que en el mundo medieval y en este mundo en particular, es un mundo de superposiciones de jurisdicciones. Y por lo tanto, yo puedo ser un campesino y voy a tener mi ámbito de acción, lo mismo que un zapatero o cualquier tipo de burgués desde el punto de vista de personas que llevan un oficio, diríamos así, liberal, ¿no? ¿Ah? Que no está afincado a la tierra, a eso me refiero, ¿no? Que no tiene ya. Pero estoy dentro del fuero igual, porque el fuero lo que tiene la precaución de tipificar a cada una de las actividades meridianamente más importantes dentro de tipificarlo en el fuero mismo. Eso significa que, por lo tanto,
existe el derecho consuetudinario y todo lo que significa las normas de vinculación sociales, naturales, si tú quieres llamarlo, ¿no? Pero hay algunas que necesitan ser tipificadas claramente, ¿ya? Entonces, a eso es lo que voy. Pero por otro lado, en este mundo en particular, y como apuntaba los profesores aquí, se está creando la idea de la monarquía, o se está, no sé si se está creando, pero se está yendo o partiendo, o se está manifestando la idea de la monarquía centralizada, totalmente. Porque fíjate que es bien interesante, y aquí ¿cómo se llama? Es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿De qué es lo primero que se van a empezar a preocupar los reyes claramente? De crear leyes, y que cada vez las leyes, si bien primero privativas, tiendan a verse reflejadas en la ley general, y por otro lado, por la medio de fijación de las leyes, establecer impuestos que sean claros para todos, ¿no? Es ahí donde Strayer, no sé si el texto de Strayer, un texto muy interesante, ¿no? Las raíces medievales del mundo moderno, lo que nos dice, los reyes medievales, lo que han hecho ha sido, desde el siglo XIII en adelante, hacer todo para que la jurisdicción de ellos se anteponga incluso por sobre ellos. Creación de leyes, y no el rey como necesariamente creador de la ley, ¿no? Sino que compilador, sino como ejecutor, ¿no? Y por otro lado, la ley te permite crear impuestos, que cada vez tienden a ser más objetivos, por así decirlo. Indudablemente esto no pasa de un momento para otro, claramente, pero están dadas las bases. ¿Qué es lo que es, si no, en el caso castellano, las partidas? Las partidas es eso. Las partidas, además, escritos en castellano. La ley tiene que ser entendida por la mayoría de la población. Ergo, ¿qué habla la mayoría de la población? Castellano. ¿No es cierto? ¿A qué tienden las partidas? Dan los principios, las 7 partidas, los 7 principios donde parte la ley. ¿Te das cuenta? Y donde se empieza a dar una serie interesante de prescripciones respecto a cada una de las partidas. Pero después viene otro cierre, otra cuestión que es interesante. Es que la ley, a pesar de estar escrita en castellano, tiene que ser todavía mejor entendida, pero pasa más tiempo. La gramática. ¿Por qué eso es tan importante tener una gramática? 1492. Ha pasado tiempo. ¿Para qué es? Para la mejor comprensión de todas estas cosas. Para que no haya malos entendidos, ¿te das cuenta? Entonces, siguiendo la tesis de Strayer, ¿no es cierto? Hay todo, yo no quiero decir que hay un plan maligno ni nada por el estilo, pero lo que sí es que hay una tendencia clara, Claro, es clarísima la tendencia de, y Strayer lo dice, el gran mérito que tiene esta formación del Estado moderno es que la gente deje de recurrir al rey, al gobernador, ¿cómo se llama? Al alcalde, y confíe en lo que ahora justamente estamos desconfiando, ¿no? En un ente abstracto, donde yo no sé quién es, ¿te das cuenta? Eso es lo que dice Strayer, es interesante, ¿no? El trabajo que se hace o que se hizo para que eso ocurriera en aquello. No sé si te respondí, Macarena. Sí, no, si estamos más redonditos nosotros dos. Sí. O sea, muy bien. Se lo dice. Por ahí. Sí. Tenemos tiempo para comentar y preguntas más. Me quedé pensando yendo en el tiempo por lo que decías del pacto, ¿no? No sé, en Argentina se ve como origen de la doctrina pactista de Suárez, que sería después la república, ¿no es cierto? Esto que vuelve al pueblo el poder. Sí. El medio, o sea, se lo da al pueblo y el pueblo se lo da, ¿no? ¿Podría tener algo que ver con este sentido de pacto que se da entre los pueblos, después los consejos medievales, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que, a ver si entiendo bien la pregunta, lo que pasa es que uno siempre tiende a pensar que en este mundo de la cultura cristiana occidental, justamente porque es cristiano, tiene mucha presencia lo que Walter Ullmann va a llamar la concepción descendente de poder, ¿no es cierto? Dios, gente, ¿no? Y nada más que eso. Pero
sí se mantiene y siempre se ha mantenido la idea de los representantes dentro de los propios lugares. Y por lo tanto, uno podría decir que la teoría descendente de poder, ¿no es cierto?, se complementa con la teoría ascendente de poder, que es la propia del mundo antiguo, es decir, de elegir magistrados, ¿no? Y claro, pero los magistrados, para el caso de la cultura cristiana occidental, son magistrados que no son únicamente civiles, tienen una responsabilidad respecto de aquellos y aquellas que están representando. Y por lo tanto, esa responsabilidad no es doble, es ante ellos mismos, los representados, y ante Dios. Entonces esto es súper interesante porque muchas veces cuesta entender que en el mundo medieval, vamos a llamarlo así, haya representatividad. Como que más o menos la gente sale no sé dónde y dice porque Dios me dijo, y eso es un error, ¿no? Porque insisto, el nivel de la representación que tiene que ver con esta teoría ascendente de poder sigue estando presente. Es que si no, ¿cómo se llama? Nos hubiéramos encontrado con un tipo de, que no ocurrió, con un tipo de, ¿cómo se llama?, de gobiernos locales, por ejemplo, en los que necesariamente tendría que haber sido, no sé, el cura del pueblo o el obispo el que tenía el poder, y no era necesariamente así, sobre todo pensando que la reforma de la iglesia, que es en el siglo XI, ¿no es cierto?, no logra cuajar hasta el XIII. Más o menos, como podríamos decir, como reforma gregoriana, por llamarlo así. Entonces, esa idea es un poco, es como media romántica, en definitiva, ¿ya? No tiene que ver necesariamente con la concepción de poder en sí mismo. Claro que se entiende que todo poder viene de Dios, pero también nosotros tenemos una cuota de libertad respecto a lo que nosotros queremos en cuanto a sociedad. Mucho más espacio de negociación. Y mucho más espacio de negociación efectivamente para aquello. O sea, la teoría estaba, pero en definitiva, en la práctica, para un cristiano de aquella época, era representante, pero en el fondo la teoría es más algo para los pensadores. Eso, es que la teoría son teorías. Entonces, Lo que pasa es que, Claro, lo que yo entiendo es que, porque también esto se prolonga para, digamos, todo el antiguo régimen, exacto. que los magistrados, todos los funcionarios tienen una responsabilidad moral. Eso. No hay funcionarios, son oficiales, Sí, por lo oficiales. demás. Y son una responsabilidad moral, y es el rey el que tiene esa responsabilidad moral. Entonces, más allá de que cómo cumplas tu labor al interior, dentro de tu rol que te corresponde en la monarquía, hay siempre esa cuestión moral que el último llamado es el rey. Eso, Javier Barrientos tiene un artículo espectacular respecto de la idea del deber moral que tienen los oficiales monárquicos ante la población, ante ellos mismos y ante Dios. O sea, y el primer llamado es el rey, pues, si la carga es muy grande. Efectivamente. Ahora, si se entiende el tema de la soberanía popular, porque claro, no está el derecho divino de los reyes en ese momento, ni mucho menos, está la soberanía popular. ¿Cómo se puede manifestar la soberanía popular? De hecho, monarquías que son hereditarias, son familias, etc. A través precisamente de la oposición que puedan tener las autoridades locales al rey. Por ejemplo. O sea, en el fondo, ahí tú demuestras efectivamente que estás alegando por eso estos pactos, estos fueron hasta qué punto el rey lo podía dar, pero hasta qué punto el pueblo podía exigir el cumplimiento de ellos. Efectivamente, o sea, la gran causa, por ejemplo, yo siempre he pensado, y siempre lo digo a mis estudiantes, ¿no es cierto? Uno puede hacer una historia de las leyes, de la sociedad, pero también tendría que hacer una historia a través del tiempo de las revueltas sociales. ¿Por qué se originan las revueltas sociales? Claro. Por esto mismo que estás mencionando tú. No estás cumpliendo. Vamos a la revuelta, pero ojo, Minguez lo ha dicho muy claro, las revueltas son de tipo tradicional, no queremos crear una democracia, queremos que nos cambien el señor que tenemos. Es decir, que salga este no, que salga y entre otro, pero siga como señor. En ningún caso nosotros venir y cambiar, vamos a decirlo, entre comillas, las reglas del juego, nuestras reglas de representatividad. Porque, claro, entonces son por eso revueltas y no revoluciones, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con aquello. Y respecto a lo que mencionaba, que el poder está en la base de la sociedad, que siga el rey y de que después vuelva a la base de la sociedad, yo no sé si es tan así. Yo creo que el poder nunca se pierde desde la base de la sociedad. No. Es una manera, esa manera es como verla muy como del rey. Me pasaron a mí, pero lo típico que se dice, ¿no?
vino y sacaron, y Napoleón entró en España y las Cortes de Cádiz lo que dice es que el poder vuelve al rey, es que el poder, o sea, que el poder vuelve al pueblo. Nunca el poder ha sido desapartado del pueblo. Todo lo contrario, podríamos decir. Son muchas corporas que negocian, sobre todo dijiste, Sí. el cambio de poderes. Son muchos cuerpos y no solamente cuerpos formales, sino que los informales, Exacto. los gremios, las cofradías, y todos van maniobrando para tener más Sí. espacios de poder y poner... Haber sido rey de haber sido, pero peor, Es un escándalo. lo peor que te puede pasar. Bueno, estamos llegando al fin de la hora son 50 minutos. ya. Había sido una última pregunta. Yo respondo breve, Bárbara. Claro, 20 No, segundos. es que Brevísimo. Estoy agarrando con- me queda la duda de qué pasaba en esa época con los musulmanes que supongo que vivían cerca o dentro o Sí. no sé. Como Muy interesante pregunta. También se puede seguir la respuesta Sí. después de la sesión. Pero lo voy a responder muy corta. Ah, sí. Sí, muy corta. Los musulmanes, desde el momento en que Alfonso X entra a la ciudad de Toledo en 1085 y la hace capitular, porque no la toma, la hace capitular, la rodea hasta que se rinden, viene y a ellos les da un fuero. Y ese fuero los hace pertenecer, al igual que los judíos, al monarca. Y en este sentido, todas las veces y en todas las comunidades donde los cristianos entran y logran poner su jurisdicción, se aplica el fuero de Toledo o de los musulmanes a ese lugar en particular. Eso es. Los judíos lo tenían de antes, los judíos lo tienen desde el mundo visigodo en adelante, ¿no? Sale más caro, la pena pecuniaria es más cara, fíjate, es más caro matar a un judío o a un musulmán que a un cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? En pagar. ¿Por qué? Porque le estás quitando algo al rey. Y ellos están bajo la protección del rey. Ya no es únicamente que viene, bueno, el tema de los homicidios, ya únicamente que a una familia la lesionas, que si son 4 quedan 3 y quedan como quedan, ¿no es cierto? La fuerza de trabajo, vamos a decirlo así, del muerto se carga sobre la otra persona, sino que además estás haciéndole un mal a esa familia, a la comunidad y al monarca. Entonces, no es cualquier cosa. Esta es una cuestión súper interesante. Por eso se habla en España de las 3 culturas, porque ellos tienen fueros especiales. Los musulmanes, los judíos, odiaban tener fueros especiales que nos están separando. Al contrario, ellos lo pidieron. ¿Por qué? Porque quiero mantener mi modus vivendi, mi identidad. No vaya a ser que me enamore de una judía o de una musulmana y vayamos cambiando nuestra religión, convirtiéndonos, ¿no? Eso es. Corto. No, perfecto. Un aplauso, por favor, para... Gracias a todos.